Y nos vamos a ir a Juan capítulo 21, el Evangelio de Juan capítulo 21. Cuando ya lo tengas, y amén. Eso. Juan 21, y vamos a estar viendo del 1 al 19. Hemos venido estudiando las apariciones del Cristo resucitado. Y esta es la séptima. Esta es la séptima vez. Él se apareció 10 veces y esta es la séptima vez. Nos quedan 3 domingos todavía. ¿Ok? Si lleva los números, 3 domingos todavía en las apariciones de nuestro Señor Jesucristo. Ya estás ahí, ¿verdad? Y esto es fácil de recordar porque aquí se le aparece a 7 de los discípulos. La séptima vez se le aparece a 7, ¿no? Están pescando en el mar de Tiberias, dice algunas de las versiones, que es el mismo de Galilea. Solo que en algunas dice el mar de Tiberias. Dice el versículo 1: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros de sus discípulos. Y Simón Pedro les dijo: voy a ir a pescar. Y ellos le dijeron: pues vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca. Y aquella noche, ¿qué pasó? No pescaron. No pescaron nada. No pescaron nada. ¿Te acuerdas esta escena? Ya la hemos leído allá en Lucas en los primeros versículos. Pero Jesucristo todavía no los ha llamado a los apóstoles. Pero ellos andan pescando y no agarran nada. No sé si alguna vez has ido a pescar tú. Yo he pasado estos episodios donde digo la suerte no agarro nada. Pero sabes que el pescador es aquel que está lleno de paciencia y de esperanza, porque tira y tira a ver si agarra, y está confiado de que ahí hay algo con hambre y que tarde o temprano va a agarrar el anzuelo. No siempre sucede. Esto le pasó a Pedro y a los otros que le acompañaban. Dice que esa noche no pescaron nada, y cuando ya iba amaneciendo, todo esto no fue de ir a tirar el anzuelo por un par de horas. Toda la noche, pescadores profesionales, y que no agarren nada. Dice que cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y él les dice: hijitos, ¿tienen algo ustedes de comer? Y ellos le respondieron: no nos pusieron lonche. Hay esposos aquí que se van a trabajar sin lonche. Es tiempo de reclamar los derechos. Y aquí salen edificados o peleados, no saben cómo entrar. Versículo 6: y él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y ellos en obediencia, ¿no? La echaron, dice, y no podían sacar por la gran cantidad de peces. Y entonces aquel discípulo amado, a quien Jesús amaba, dijo a Pedro: es el Señor. Esta historia ya la vivimos, ¿no? Dice: y Simón Pedro entonces, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaba de la tierra, sino como 200 codos. Y ahí vienen aquellos con la tremenda red llena de peces. Pero esta aparición es interesante porque, ¿sabes? Jesucristo ya se les ha aparecido 6 veces, ya saben de que realmente resucitó, pero todavía no saben qué hacer. Todavía están en espera de instrucciones.
Y a veces cuando tú y yo nos encontramos en ese limbo de no saber qué hacer con la información que tenemos, con lo que conocemos o qué sé yo, a veces nuestra tendencia es regresar a nuestros pasos pasados, a nuestras actitudes antiguas. Pedro dice, pues me voy a ir a pescar. Y los demás dicen, pues nosotros te acompañamos a pescar. Y con lo que se topan es con el fracaso. Están esforzándose por lograr algo, pero no lo pueden alcanzar. Y no pueden lograr. Y en medio de ese fracaso, en esa noche de esfuerzo, es cuando Jesucristo aparece una vez más en la vida de ellos. Llama la atención, mis hermanos, que Cristo no se limita al templo. Cristo está en la orilla de la playa donde aquellos están pescando, o al menos intentando pescar. Jesucristo no se limita a manifestarse en tu vida o mi vida solamente el domingo de 2 a 4:30. Jesucristo no está limitado a un miércoles de estudio aquí o a un momento de oración en tu hogar. Él es el dueño de todo y el tiempo está a su servicio y Él puede manifestarse en cualquier momento en nuestra vida cotidiana. Eso es lo grandioso de Dios, de que en tu vida cotidiana el Señor puede presentarse. Amén. En la crisis se presentó aquí. En el momento angustioso, en el momento de esfuerzo y que no logras nada. Y todavía te dicen, échale ganas. Si eso es lo que estoy haciendo, ¿no? Le estoy echando ganas. Y como que no avanzamos, y como que no logramos, y como que vemos el sueño más lejano todavía. Y quizá volteamos a ver a otros que sí están alcanzando en lo que se han propuesto y nosotros les seguimos echando ganas. Bueno, tarde o temprano el Señor traerá el milagro. Por esa razón sí debemos seguirle echando ganas. Porque tarde o temprano el Señor puede hacer el milagro como lo hizo con ellos. Les dijo para dónde tirar la red y el milagro es de que aquella noche agarraron muchos peces y van arrastrando la red ahí, ¿no? Hay algo interesante aquí, que el que lo reconoce es el que lo amaba, dice. Aquel a quien el discípulo amaba. El amor te hace reconocer a Cristo. El amor a Cristo te hace reconocer la obra que está haciendo en tu vida. A veces estamos agobiados por los problemas, por los conflictos, por las dificultades, y no podemos ver que Dios está obrando en medio de eso. Pero el amor, mi hermano, el amor que tienes al Señor te da la capacidad de descubrir a ese Cristo obrando en tu beneficio en medio de las noches más oscuras. No hay cosa peor que ir avanzando en la vida, en la oscuridad de la vida y en el fracaso de la vida y ni siquiera poder ver que Dios nos está acompañando. Eso es desesperante. Acá Juan dice que aquel a quien el discípulo amaba, él dijo, este es el Señor. Y entonces Pedro dice, bueno, pues entonces voy a ir a encontrarlo. Y se tira al agua y se va nadando hasta la orilla del lago. Le llaman mar, pero es un lago. Y esas son muchas veces, mis hermanos, nuestras temporadas de redes vacías. Pero en esas temporadas de dificultad son las oportunidades que tú y yo tenemos de encontrarnos con el Cristo de los milagros. Sabes que cuando la vida te está tratando bien y todo te está yendo bien, no, como que si no necesitáramos mucho de eso. Pero que te llegue una enfermedad terminal, pero que te llegue una crisis económica, que te llegue un problema familiar, que te llegue una situación donde tú no ves salida. Es ahí donde nosotros doblamos nuestras rodillas. Al menos me estoy confesando. Es ahí donde nuestras oraciones son más apasionadas.
más sinceras. Ahí lloramos. Ahí sacamos la Biblia, háblame Señor a través de tu palabra. Estaba empolvada antes, pero ahora la desempolvamos. Pero la gracia del Señor es tan grande que no nos desecha. Pero ¿no será que a veces esas situaciones difíciles las permite porque es lo que nos va a permitir verlo? Amén. ¿No será que el Señor a veces permite la desgracia que llegue a la vida porque sabe que la desgracia va a activar algo en nosotros que nos va a hacer voltear la mirada hacia Él y descubrir que está quizá en la orilla de nuestras redes vacías? Esto es lo que pasó con estos hombres pescadores en medio de esa noche sin fruto. Bueno, esa fue la plataforma perfecta para el milagro del Señor. Esta historia está en Lucas también. Bueno, no esta historia, sino el evento similar en Lucas 5, antes de la crucifixión. Cuando les dice también a ellos, tiren la red para este lado, y sacan los peces. Y Lucas dice que la red se rompía de tantos peces que llevaban. Esta escena es una escena que ellos ya han vivido. Sin embargo, aquí, en el versículo 8, dice que los discípulos vinieron con la barca, venían arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra, sino como 200 codos. La red parece que aguantó bastante. Hay una enseñanza detrás de esto. Versículo 9 dice: al descender a tierra vieron brasas puestas. No, es antes. Voy a leer otra vez aquí. En el versículo 4 dice que cuando iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús y les dijo: hijitos, ¿tienen algo de comer? Y le respondió: no. Y les dijo: echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y entonces la echaron y ya no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: este es el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa y se tiró al agua y se echó al mar. Y otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra sino como 200 codos. Y al descender a tierra vieron brasas puestas, había un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Antes del Cristo resucitado, la red se rompía. Lucas 5. Aquí ahora sostiene toda la pesca, toda la cosecha. La red aguanta. Acá hay un mensaje, porque esta es la iglesia que ahora es pescadora de hombres, pero que cuando lo hace con su propio esfuerzo, con sus propias habilidades, con sus propios diseños de alcance, con su propio marketing, con sus propias maneras, no pesca nada. Pero cuando siguen las instrucciones de Cristo, alcanzamos multitudes. Cuando regresamos a los principios de obediencia del Señor, podemos, con la ayuda del Espíritu Santo, tocar corazones. Y la red no se rompe, ¿por qué? Porque la sostiene Cristo. La iglesia es sostenida por el Señor. No quiero que pierdas, o quiero recordarte que entre estos 7 se encuentra Pedro. Pedro, ¿te acuerdas que es el hombre que negó a Jesucristo 3 veces? Y él está aquí entre este grupo. Se le aparece donde está este grupo, porque es relevante lo que Jesucristo hará con él después. En el versículo 10, Jesucristo les dijo: traed de los peces que acaban de pescar. Y dice que subió Simón Pedro
Y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, es nada más un número exacto, no es un número mágico, nada de eso, es un número exacto, nos está dando de cantidades exactas. Y aún siendo tanto, la red no se rompió. Y les dijo: vengan, coman. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. De una noche de fracaso, de una noche de esfuerzo humano sin logros, de una noche de crisis donde quizás nosotros mismos hemos sido los arquitectos de esa crisis, problemas donde nosotros mismos nos los hemos buscado. Ellos mismos, nadie les dijo: vayan a pescar. Ellos mismos decidieron hacerlo. Y muchas veces tú y yo enfrentamos consecuencias en la vida como resultado de nuestras acciones pasadas. Y cuando estamos metidos en esa situación, no importa quién es el culpable, lo que queremos es salir de la situación. Y esa es la gracia y la misericordia de Dios. Porque es ahí donde Cristo se encuentra con ellos, en medio de esa situación. Y cuando ellos salen a la orilla, Él no les dice: ¿qué están haciendo ustedes acá? Yo no les dije que vinieran a buscar. No lo recrimina, no lo señala. No le dice: Pedro, ¿cómo andas? Emocionalmente, después de la negada que me diste antes de esto. ¿Qué hace Cristo ahí? Los invita a comer. El momento de la comida, nuestra cultura hispana es un tanto parecida a la cultura de ellos en el pasado. El momento de comida es un momento de intimidad, es un momento de la relación. Yo sé que desgraciadamente mucho de eso se ha perdido en nuestros días, y en este país más que todo, donde todo el mundo está ocupado, y ahora todo el mundo está ocupado con un celular cuando está comiendo, ¿no? Están comiendo, están texteando, están chateando y todo eso, ¿no? Ya se ha roto ese momento de intimidad. Pero lo que Jesucristo está haciendo acá, en ese contexto de cultura, los está llamando a la intimidad. Los está llamando al comamos juntos como familia, a compartir lo que tenemos y lo que hemos logrado y lo que hemos alcanzado. Después del fracaso, Jesucristo hace un milagro y los invita a un momento de intimidad. No los regaña, no los señala, no los critica. Él los invita a sentarse a la mesa. Y dice que les dijo: y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús, tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, la tercera vez que se manifestaba a estos juntos, ¿no? Después de haber resucitado de los muertos. Una invitación a sentarnos a la mesa con el Señor. ¿Qué es lo que están comiendo? Dice el escritor que Jesús ya tenía un pescado en brazos. Entonces Él no necesita de nuestro tremendo aporte. Pero también les dice: traigan de lo que ustedes pescan. Porque lo que tú y yo podamos ofrecerle al Señor es valioso y es importante para el reino de Dios. Nos invita a ser parte de la obra que está haciendo en la tierra. Quizás nuestros peces no sean los más grandes ni los más bonitos, pero son lo que podemos aportar. Y en el momento de intimidad es el momento de compartir. Él nos estaba esperando con comida. Él no nos está esperando con una lista de reproches, sino que les hace la invitación: traigan ustedes de los peces que acaban de pescar. Él les va a dar una comisión después, pero primero hay un momento de intimidad.
de dar la comisión, Jesucristo los trae a la cercanía. ¿Sabes cuál es uno de nuestros tremendos errores que cometemos como iglesia? Es llenarnos de actividades y poca intimidad con el Señor. Llenarnos de cosas que hacemos, pero no pasamos tiempo con Él en intimidad. Jesucristo está dando una tremenda lección en este episodio. Ellos serán enviados a conquistar el mundo, pero antes deben saber que es necesario, antes de la misión, la intimidad. Nuestras vidas ministeriales van a ser fructíferas siempre y cuando tengamos momentos de intimidad con el Señor. Nuestras vidas ministeriales van a producir siempre y cuando tengamos momentos de intimidad con el Señor. Si no, vamos a estar haciéndolo con nuestras propias fuerzas y no vamos a poder pescar ni un solo pez en todo el tiempo que nos esforcemos. Y lo que tú y yo queremos es tocar vidas, tocar corazones, ser usados por el Espíritu Santo para que muchos se acerquen a la salvación. Pero necesitamos el tiempo de intimidad. Y también necesitamos el tiempo de restauración, es lo que Cristo va a hacer con Pedro. Pero después de la situación oscura donde no pescaron nada, esa fue la plataforma para que pudieran voltear a ver al Señor. Jesucristo acá les da el pan, dice, y les dio a sí mismo del pescado. Y esta era ya la tercera vez que se le aparecía a ellos. La mesa del Señor, mis hermanos, el momento de la comunión con el Señor, es el momento de restauración. Si tú no sabes sentarte a la mesa con el Señor para nutrirte, para sanar tus heridas, vas a terminar quemándote y frustrado en tu vida ministerial, porque lo vas a estar haciendo con toda tu energía. Eso lo hemos vivido muchos en la vida de la iglesia. Falta esto, yo lo hago. Falta aquí, yo me apunto. Y terminamos haciendo de todo, ¿no? Por necesidad, por control, como quieras llamar. Pero termina después haciéndose pesada la vida de iglesia. Pero el momento de intimidad con el Señor es el momento de sanar, de restaurar, de agarrar fuerzas y de poder seguir avanzando. Si tú te encuentras en una de esas situaciones de la vida donde le estás echando ganas, y ves que no avanzas, quizás es tiempo de detenerse y ver, espera, ¿voy solo o voy acompañado? Te detienes y reflexionas. Sea cual sea la labor o la tarea que estés haciendo, puede ser en tu trabajo, puede ser acá en la iglesia, puede ser en la familia. Quizá tú eres la persona que va cargando a la familia encima y se te olvidó que el Señor dijo: yo puedo ayudarte también a cargar. Mi yugo es ligero, dijo él, y ligera es mi carga. Nos acompaña en la labor. A ellos se les tuvo que manifestar de esta manera en la orilla de la playa. Así que es necesario entonces saber sentarnos a la mesa con el Señor para poder nutrir nuestras almas y poder avanzar en nuestra vida de tarea para el Señor. Versículo 15, el punto que todo el mundo está esperando. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Me da gracia la pregunta del Señor, porque Pedro
antes de negarlo 3 veces, él dijo, yo no sé de estos, pero yo hasta la muerte de Jesús. Entonces se comparó con ellos. Yo de estos no sé, la verdad. No sé cómo anda el corazón de estos entregados contigo, pero yo, olvídate, 100%, Señor. Cualquier situación que se enfrente, yo voy a estar ahí. Y cuando se puso la situación candente, yo a este tipo no lo conozco. Y ahora Jesucristo le dice, ¿me amas más que estos? O sea, ¿te acuerdas lo que es como cuando te restringen en la cara eso que hiciste, ¿no? ¿Te ha pasado? ¿Lo has vivido? Yo lo he vivido. Tú dijiste esto, ahora cumple, ¿no? Bueno, Jesús le dice, ¿me amas más que estos? Y entonces le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dice, bueno, apacienta entonces mis corderos. Los corderos son, la oveja es la hembra. ¿El macho cómo se llama? Borrego. Carnero. ¿Y el pequeñito? Cordero. Cordero. Chivo. Bíblicamente. El nombre teológico es carnero. Entonces es la misma familia, ¿no? Pero es la oveja, es el carnero y es el corderito, ¿no? Bueno, entonces le dice a Pedro, ¿me amas? Y Simón dice, tú sabes que yo te amo. Bueno, apacienta mis corderitos. Los creyentes más jóvenes, los creyentes más nuevos, apaciéntalos. Estos necesitan ser un poquito tranquilizados. Estos necesitan ser apacentados. Y entonces volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y entonces Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas, aliméntalas, nútrelas a las ovejas. Entonces aquí le está dando a Pedro cuál debe ser el cuidado que debe existir entre nosotros. Apacentar a los más jóvenes y nutrir a los mayores, ¿no? Y de ahí le dice por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y dice que Pedro se entristeció de que le preguntara la tercera vez. Y él le respondió, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo te amo. Y entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. También, apacentar y nutrir. ¿Qué le está dando Jesucristo a Pedro? Una responsabilidad. Es una misión con tus hermanos. Esta es la tarea que tienes que hacer con los demás. Y no le dijo, ¿te acuerdas, Simón Pedro, de la vez que me negaste 3 veces? ¿Te acuerdas cómo estaba haciendo yo ahí latigado y tú de lejos dijiste, no, no lo acuerdo? ¿Te acuerdas que también te lo dije, no? Ese te lo dije a todos nos cala. Jesucristo no lo usa. Jesucristo no lo usa con Pedro, no dice, te lo dije, Pedro, que me ibas a negar 3 veces. No hace eso. Lo restaura y le da una misión. Una noche frustrada, regresando a los caminos viejos, Jesucristo interviene y lo trae a su realidad. Espera, no tienes que seguir haciendo, tú tienes algo diferente que hacer, pero necesitamos pasar intimidad. Y en esa intimidad necesitamos ser restaurados. Y ahí está restaurando a Pedro. ¿Me amas? Y lo hace 3 veces porque Pedro negó 3 veces. La restauración del Señor va a la misma magnitud del daño que hemos cometido. Y después le encomienda la tarea. No le encomienda la tarea a un corazón fracturado, herido y destrozado.
No le encomienda la tarea a un corazón que no es capaz de sentarse a la mesa con el Señor y tener intimidad y ser sanado. Le encomienda la tarea a aquel que pasa con el Señor el tiempo en intimidad y que permite que el Señor sane y restaure sus heridas. Y entonces la misión comienza a tener sentido en la vida de ellos y en la vida de nosotros también. El versículo 18 le dice: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde tú querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Ahorita tú haces lo que tú quieres, en otras palabras, pero va a llegar el tiempo en que tú quieras ir a un lado y no, te van a llevar para otro lado, ya no vas a hacer tu voluntad. Y de ahí Juan nos dice, por si no entendieron lo que Jesús les estaba diciendo, dice: esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Lo que Jesucristo le está diciendo: va a llegar el momento, Pedro, en que vas a tener que morir por esta causa. Tu vida va a ser quitada. ¿Te acuerdas que te dije que me ibas a negar 3 veces? Sí, bueno, ahora se cumplió, ¿verdad? Ahora te digo, no te va a ir muy bien, pero tienes una tarea que hacer. Pero Pedro tiene un corazón que ha pasado intimidad con el Señor, donde ha sido restaurado. Tiene una misión clara de parte del Señor y ahora tiene que estar dispuesto a entregar la vida para cumplir aquello que el Señor le ha dado. Las apariciones de Cristo, mis hermanos, no son nada más para que, me sentí bien porque Cristo se me apareció. Encomiendan tareas, y eso es lo que estamos viendo nosotros aquí. Como que si hubiera apartado a Pedro quizá para confrontarlo. Y sabe, la escena es muy similar porque Pedro negó a Jesucristo alrededor de una fogata en la noche, brasas quemando, y está en la misma escena el día de hoy Jesucristo restaurando ahí a Pedro, ¿no? Y no le dice: Pedro, ¿me prometes que te vas a portar bien de aquí en adelante? No le dice nada de eso. Él le hace una pregunta y es: ¿me amas? Juan pudo distinguir a Jesucristo en la oscuridad porque le amaba. Ahora Jesucristo le está preguntando a Pedro: Pedro, ¿tú me amas? Y es donde se abre el corazón y es sanado de parte de nuestro Señor Jesucristo. El camino del amor al Señor, mis hermanos, termina en la vida sacrificada. Déjame ver cómo lo pongo para que no te vas a asustar. El Señor te invita a su reino. El Señor conoce tus limitaciones, conoce tus heridas, conoce tus pecados, y en la intimidad se compromete a sanar, a perdonar, a restaurar y a prometer. Pero de eso también nace una responsabilidad, y el Señor te hace un llamado. Te invita a su reino, pero en este reino no vas a ser un observador, vas a ser alguien activo. Y te invita al Señor a hacer algo. Y cuando te invita a hacer ese algo, también te está diciendo: este algo puede costarte la vida. ¿Estás dispuesto a vivir tu vida por eso? Es lo que hace con Pedro. Le dice cuál va a ser su final. El amar a Cristo, mis hermanos, es amarle a Él más que a nosotros mismos. El amar a Cristo implica
que sus planes se convierten en algo más importante que mis propios planes. El amar a Cristo implica que sus metas se convierten más gloriosas que mis propias metas, que sus sueños se convierten en algo mucho más grande que mis propios sueños. La invitación de Cristo es a rendir toda nuestra vida a Él, a su servicio, con la promesa que estaremos con Él por una eternidad. Pero en esta tierra es muy probable de que el costo de amar a Jesucristo te cueste quizá la vida. Y esa es la invitación que Cristo hizo durante todo el Evangelio. En una ocasión Jesucristo dice: nadie comienza a edificar una torre sin saber cuánto dinero tiene, porque si no se le va a quedar a la mitad con el material que no ha podido comprar y se va a quedar todo ahí a medias, y la gente va a decir: mira, ¿a quién inició su torre y la dejó a la mitad? No le puso techo. Cuando llueva se le va a meter el agua. Tiene la casa a medias. Recuerdo que vimos un video de un tipo que dice: cuando las prioridades están equivocadas, y tiene una piscina grande, agua y fuentecita y todo bonito, y está ahí la cámara, y cuando va moviendo la cámara, la casa va a la mitad, pero la piscina ya quedó. Dice: cuando las prioridades están un poco cambiadas. Jesucristo estaba diciendo ahí, cuando Él hablaba de este hombre que inicia la torre y no la termina y se convierte en la burla de los demás, lo relacionaba con aquel creyente que decide seguirle, pero a la mitad del camino decide cambiar de dirección. Y Él nos invita a reflexionar antes de seguirle. ¿Por qué? Porque cuando tú has decidido seguir al Señor, el final puede ser que no sea un final muy grande. A Pedro le dice: ¿me amas? Y él dice: sí. Y es restaurado Pedro, y es confirmado el amor. Pero de ahí le dice: Pedro, va a llegar el día en que mueras por esta causa. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Versículo 19 decía: esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Lo que le está diciendo Pedro también es: Pedro, lo que puede parecer una pérdida realmente es algo que le trae gloria a Dios. Amén. El sacrificar tu vida por Cristo, mi hermano, no es una pérdida. No estás perdiendo el tiempo por estar asistiendo a la iglesia. No estás perdiendo el tiempo por detenerte a leer la Escritura. Amén. No estás perdiendo el tiempo por doblar tus rodillas y hablar con un Dios que no ves. Amén, amén, amén. Y que no oyes. Amén. Amén, yo no lo he escuchado que me hable. Pero a veces siento como que por ahí anda. Y leo la Biblia y digo: me habló. Amén. No es pérdida de tiempo. Esto glorifica a Dios. Todo esto que tú estás haciendo ahorita aquí, puedes haber quedado en la casa viendo la televisión, o hacer una carne asada y qué sé yo, y comértela tú solo y no invitar a nadie. Pero decidiste venir aquí, porque esto que para muchos es pérdida de tiempo, para Dios es gloria a su nombre. Por eso cuando la vida corre peligro por la fe, uno dice: ¿qué importa si esto le glorifica más a Dios? Amén. Y Jesucristo, y Juan escribiendo al final de eso dice: y dicho esto añadió: sígueme. Le dijo a Pedro: vas a morir, Pedro, sígueme. Ahí tiene la opción Pedro de decir: esto no me gusta. Pero tú y yo sabemos la historia. Pedro siguió a Jesucristo y murió como se le había indicado que iba a morir. Y no solamente él, Esteban, Jacob, todos, Pablo, cortaron la cabeza. Juan es metido en una olla con aceite hirviendo y sobrevivió.
tirado en una isla en Patmos. Ahí están los prisioneros de Estado, ahí están los que están en contra del Estado. Seguramente hay trabajo forzoso en esa isla. Es como el Alcatraz de aquel entonces. Y ahí tienen las visiones de Apocalipsis. Porque no importa dónde esté, Dios puede seguir hablando en tu corazón. Y al Tomás, al que dudaba, se va para la India a predicar el Evangelio. Predicó el Evangelio y le cayó una lanza de la nada. Y lo atravesó y murió. Y así te topas con cada uno de estos grandes hombres y mujeres que siguieron a Jesucristo, porque no solamente fueron los 12 los que les fue mal, no, a todos. Cuando tú ves la historia, tú te das cuenta que Roma iluminaba sus calles con los cristianos envueltos en telas, llenados de combustible y quemándose, y esas eran las antorchas que alumbraban las calles. Cuando tú ves los coliseos romanos, ¿qué es lo que se le tiraba a los leones? Eran las familias de cristianos. Sí. ¿Qué hay en el cristiano que está dispuesto a tener ese padecimiento tan grave por amor a Dios? ¿Qué hay en el creyente, hermano? Es algo que no se puede explicar. Es algo que no puedes explicar. Pero sabes que estás dispuesto a entregar tu vida por este Señor. Por eso, aunque estemos en nuestra noche de nuestras redes vacías, donde no hemos pescado nada, sabemos que el Señor no nos ha abandonado. Y sabemos que tarde o temprano va a ser el milagro en nuestra vida. Y si todavía no sé qué tengo que hacer, yo sé que tarde o temprano nos va a dar este llamado para hacer lo que tenemos que hacer. Pero estamos preparándonos para estar dispuestos a entregar la vida por eso. Porque para eso te dio el Espíritu Santo. Para darte poder para ser testigo. Para que seas capaz de enfrentar lo que nadie puede enfrentar por amor al Señor. Amar a Cristo, mi hermano, mi hermana, no es una palabra romántica, son acciones que van a demandar la entrega de tu vida total. Amén. ¿Estás tú dispuesto a seguir a ese Señor? ¿Estás tú dispuesto a saber esto de que, ay, es como lo que le pasó a Job? ¿Estás tú dispuesto a seguir a un Dios que te va a meter en una situación tan difícil? ¿Estás dispuesto, mi hermano? ¿Estás dispuesto a decirle al Señor? Sí, yo estoy dispuesto. Cierra ahí tus ojos. Bendito Padre, gracias por el día de hoy. Y de una forma consciente, Señor, el día de hoy, una vez más, nuestra vida en tus manos, sabiendo que el amor a ti es mucho más grande que el amor que pudiéramos tenerle a esta vida. Señor, te pedimos una vez más que nuestro compromiso sea mucho más vivo día a día. Te pedimos que las tentaciones, Señor, no tengan ningún efecto en nosotros para cuando se nos invite a dejar esta verdad. Te pedimos que aclares nuestra mente y nos des sabiduría y que podamos descubrir claramente cuál es aquello a lo que tú nos has llamado a hacer, si es que todavía no lo tenemos claro. También te pedimos, Señor, de que nos fortalezcas cuando las situaciones empiecen a ponerse difíciles. Y si en algún momento nos desviamos y queremos regresar a nuestra vida pasada, como hicieron estos pescadores, que tú te aparezcas en la orilla de nuestra desgracia, Señor, y que nos llames y que nos acerquemos a ti y que podamos pasar tiempo juntos y que nuestro corazón pueda ser restaurado y que podamos entonces ser no solamente confrontados, sino que sanados y también podamos ser enviados a las misiones que tú tienes para cada uno de los que estamos aquí. Ayúdanos, Señor, a rendirnos en totalidad a ti, a rendir nuestro corazón en totalidad a ti, a depender solamente de ti y a encontrar nuestro gozo, a encontrar nuestra alegría, nuestro amor, a encontrar todo lo que satisface nuestro ser solamente en ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre,
En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Regálate un espacio para volver a lo esencial. Aquí encontrarás recursos creados para fortalecer tu fe y la de tu familia. Libros para colorear que llevan a los más pequeños a descubrir las historias de la Biblia de una manera divertida y significativa. Devocionales que te acompañan cada mañana, recordándote que Dios camina contigo. Si buscas herramientas que edifiquen, inspiren y transformen, este es tu lugar. Encuentra todos los enlaces en la descripción del canal.